Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. ¿Cuántas veces os ha pasado que os sentáis a escribir y de repente os dais cuenta que no sale nada y estáis en medio de un bloqueo creativo? ¡Pánico! Y en ansiedad. Y entonces os rayáis y dices, necesito salir de aquí porque es que yo lo que quiero es escribir. Pero no escribes. Y el bloqueo sigue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar en este episodio? ¿Cómo salir de ahí? Amiga, date cuenta, estás bloqueada y hay maneras de salir. O al menos lo vamos a intentar. Os vamos a contar lo que nosotras hacemos, cosillas que hemos investigado, y si alguien más tiene algún truco, dejadlo en comentarios. Sí, es muy necesario. Porque a veces las cosas que utilizamos pues tampoco me sirven. Exacto. Estoy segura de que este capítulo te va a aportar un montón de cosas y esperamos que los anteriores también y los siguientes también. Así que por si acaso, síguenos en Spotify y redes sociales y no te pierdas ningún capítulo. ¿Empezamos? Sí. Empecemos por lo básico. Rosa, ¿tú qué recomiendas así de base? Lo más sencillo para empezar como a quitarte esa ansiedad de bloqueado. Vale, yo lo que recomiendo, y creo que no solo yo, sino también psicólogos y profes y así, es que os aburráis. Sí, increíble, tenéis que aburriros. ¿Por qué? Tiene mucho sentido. Y es porque si tú estás aburrido, tu cerebro tiene la oportunidad de empezar a imaginar y llenar esos espacios para crear nuevos escenarios. Entonces, claro, si estás bloqueado, pero no paras de tener inputs de fuera, como pueden ser redes sociales, tu familia que te está hablando, tus amigos que te están escribiendo, te estás pensando en el trabajo o estás trabajando haciendo otras cosas, es imposible que tu cerebro pueda parar y tenga tiempo de aburrirse. Es muy necesario el hecho de crear esos espacios, el estar en silencio. Y cuando hablamos de aburrirnos, yo soy la primera que se pone música para todo. Me ducho con música, camino con música, tengo música todo el día. O sea, parece que le tenga fobia al silencio. Pero en situaciones en las que necesito aburrirme, el no tener música es una de esas cosas que también me he obligado a mí misma a hacer. Porque si no es eso, tu cabeza sigue teniendo algo a lo que cogerse y no algo en lo que crear para que tengas como esa necesidad cubierta. Así que es muy importante primero empezar a aburrirse y entender que aburrirse no es malo y parar tampoco. Sí, de hecho algo que me gusta mucho decir cuando estoy muy agobiada y se acercan días de descanso es no puedo esperar a simplemente mirar el techo. Exacto. Tal cual, me tumbo en el suelo o en el sofá a mirar el techo y de repente me empiezan a venir un montón de ideas. Pueden ser buenas o pueden ser malas, o a lo mejor estoy reviviendo cosas que quizá no tendría que revivir porque no es el momento, pero bueno, más fácil. Pero está ahí. Tu cerebro está haciendo cosas y eso es lo importante. De hecho, todo lo que os vamos a contar en este capítulo va con la intención de como resetear el cerebro, incluso como medio hackearlo. Al final, cuando estamos bloqueados, es que literalmente nuestra cabeza no puede ejecutar acciones que nosotros le estamos pidiendo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer... ¿Cómo podemos realmente engañar a nuestra cabeza? Como si ya estuviésemos haciendo lo que queríamos hacer y así luego poder como continuar con la acción. A mí esto me recuerda mucho a cuando estás adiestrando al perro. Pues estás adiestrando a tu cerebro. Dale galletitas. Que sean naturales, por favor. Sí, no las chuches de tu cerebro son otras cosas. Exacto. Entonces, vamos a daros una serie de tips y luego incluso ejercicios que a nosotros más o menos nos funcionan. Primer tip. Os puede pasar dos cosas. Una, que tengáis un entorno de trabajo ya marcado y que eso os ayude como, oye, si no estás siendo capaz de sacarlo, pues donde normalmente no trabajas, el hecho de tener ese sitio, es posible que ya te ponga como en el mood, ¿no? De hecho, siempre se recomienda tener un sitio apartado de donde tengas ocio o donde duermas para trabajar. Sé que no es posible siempre. Yo, por ejemplo, ahora mismo no lo tengo en casa, entonces me cuesta mucho ponerme a hacer cosas porque no tengo un escritorio en mi habitación, pero tampoco tengo un escritorio en ningún otro sitio del piso. Es lo que tiene compartir con gente. Es decir, nuestra sociedad a día de hoy. Sí. Pero en otros pisos en los que he estado sí que he tenido la oportunidad de o partir la habitación en dos y tener la parte de cama de descanso y la parte de trabajo, y me lo he notado mucho. Sí, realmente compartimentar hace que tu cerebro sea como mucho más fácil ir cambiando de chip de ahora trabajo, ahora estudio, ahora me pongo a escribir, ahora hago otra cosa. Entonces, igual que en la cocina, cocinas,
y es muy fácil que cuando te pones a cocinar te entre hambre, pues esto es muy similar. O sea, al final si tienes un hueco donde escribes, te pones ahí y empiezas a hacer, es muy fácil que acabes escribiendo. O sea, al final somos bastante sencillos, somos muy mecánicos también y el cerebro busca siempre hacer acciones cotidianas. Por eso cuando os hablamos de los hábitos, os decimos que al final la periodicidad es importante porque es un mecanismo de... Iremos entrando en algunos capítulos en temas de psicología, pero en este en concreto pensad que es un mecanismo que tenemos de supervivencia. Si es algo que yo reconozco, que es habitual y que es positivo, me es mucho más fácil hacerlo porque sé que es seguro. Es que nuestro cerebro es muy vago. Sí. Entonces prefiere no esforzarse. Por eso nos pasa tantas veces que intentamos hacer o introducir una rutina nueva y nos cuesta, porque nuestro cerebro dice, es que yo no quiero, estaba cómodo antes. Y por eso también lo de aburrirse. Es una manera de forzar que sea menos vago y que haga cositas. Entonces, igual que os recomendamos tener el entorno, si lo tienes y no te funciona, a veces es justo lo contrario. Cambia de entorno, sal fuera, ve a una cafetería, intenta hacerlo en una biblioteca. Encuentra un lugar en el que tal vez sea medio exótico ponerte a escribir para darle otro tipo de estímulo a tu cabeza, porque a lo mejor estás bloqueado por el sitio en el que estás intentando trabajar. ¿Tú tienes algún sitio así? Bueno, yo intento cafeterías a veces, pero hago toda la performance entera de me he visto, me maquillo, como si fuera a tener una cita contigo impresionante. misma. Claro, es que tengo una cita conmigo misma, entonces me voy a la cafetería de turno, la que me guste, que puede ser la de debajo de mi casa o una que quiero visitar nueva en la otra punta de la ciudad. Veo mi libretita, porque mi portátil pesa mucho. Y me pongo a escribir allí y a aromatizar todo o con apuntes, lo que sea. Y si no, las bibliotecas van muy bien porque, no sé vosotros, pero yo no tengo aire acondicionado y la biblioteca de mi barrio sí. Eso también hace mucho. Si estáis pasando calor en vuestra casa, pues a lo mejor ir a una biblioteca donde podéis seguir escribiendo por estar más fresquitos, ya sencillamente os desbloqueáis Exactamente. de la mala sensación. Con la calefacción igual, aunque yo visito más la biblioteca en verano por eso. En invierno, por suerte, en mi casa no hace frío. Esto que parece muy sencillo puede funcionarte, pero puede ser que no te sirva de nada. Entonces, es muy útil saber identificar por qué tienes un bloqueo, qué es lo que lo está generando. Puede ser que tu rutina haya cambiado, que estés en medio de un cambio, de una transición, puede ser una mudanza, cambias de trabajo, yo qué sé, le ha pasado a alguien algo a un familiar, un amigo, entonces estás preocupado. Pueden ser mil cosas. Entonces, si tú eres capaz de identificar por qué tienes ese bloqueo, también tienes que ser consciente de que no todo va a ser siempre ideal y vas a estar en un entorno genial, sino que tienes que aceptar que te vienen cosas porque la vida. De hecho, en un mundo idílico, incluso cuando la vida nos afecta, no nos bloqueamos, pero gente, somos personas humanas. Entonces, pensad que para que la cabeza pueda crear y pueda soltar, necesita tener espacio. Entonces, si tenéis la cabeza ahora mismo llena con un montón de otros problemas externos, puede ser un poco complicado que os deis esa amplitud. Es que la última prioridad va a ser poneros a escribir, claro, o a hacer algo creativo. Seguramente vais a tener otras cosas pues que os ronden más la cabeza, y aunque tengáis el hueco para poneros a escribir, no quiere decir que lo vayáis a hacer. Esta mañana hablábamos de un ejemplo de, imaginaos que estéis escribiendo una comedia romántica. Si acabas de tener un suceso triste en tu vida, es probable que esa novela no te salga ahora mismo de la mejor manera, o incluso que sientas más presión porque vas a pensar, estoy triste, ¿cómo voy a escribir algo que sea comedia romántica? Esto lo hemos hablado también en alguno de los episodios anteriores sobre que al final también un poco tu estado de ánimo y tu carácter algo va a tener reflejado tus personajes o la historia porque es tuya. Exacto. Entonces permítete también pues que si estás en un mal momento o no forzarte a hacerlo o intentar redirigir como esa energía a otras cosas. Entonces, otra cosa que también nos afecta mucho a nosotras es el perfeccionismo. Siendo realistas, es imposible que algo te salga perfecto a la primera. Sería maravilloso que dijeras, voy a hacer un retrato y de repente Miguel Ángel, pero no va a pasar. O sea, tenemos que entender que también se tiene que aprender a hacer las cosas. Te saldrá mejor o peor, tendrás más maña, menos maña. Pero al final, el trabajo vence al talento. Sí. Es algo que tenéis que tener también muy claro. Si tú tienes talento pero no lo trabajas, tampoco vas a llegar a ningún sitio. En algún momento no va a ser suficiente ese talento. Entonces, perfeccionismo. ¿Qué puedes hacer? Hacer algo mal. Sí. Esto parece que, o sea, acabamos de decir, vamos a hackear el cerebro.
Esta es una de las mejores cosas que podéis hacer. Vais a coger una técnica creativa, la que queráis, que sepáis que el resultado no va a ser perfecto. Quiero decir, no os pongáis a pintar un óleo, que ahí seguramente os volváis locos. Podéis coger revistas, hacer un collage, imprimiros cosas en vuestra casa. ¿Por qué? Porque el collage, no hay un collage bueno o un collage malo. El collage es collage. Entonces, collage, me gusta esa palabra. Es una manera como de decirle al cerebro en plan, mira, ves, no pasa nada. Has hecho algo, te puedes sentir contento por el mero hecho de hacerlo, no por haberlo hecho bien o haberlo hecho mal. Simplemente disfrutar. Bueno, hay gente que le gusta hacer cerámica, pintar tazas. Yo he ido varias veces a pintar tazas. Todo el mundo en la mesa me ha dicho que eran preciosas y yo miraba a mitad y pensaba, ¿qué he hecho? Pero bueno, me lo he pasado muy bien en el proceso. Justo. Por ejemplo, también hay muchas personas que les va muy bien pintar con los dedos, porque no tienes la precisión de un pincel. Y como no tienes la precisión de un pincel, tu cabeza ya asume que no te va a quedar lo que podrías hacer con un pincel. Es que te estás quitando una presión autoimpuesta, que eso también es algo muy común en nuestra sociedad, de si no haces bien las cosas, no las hagas. No, al contrario, hazlas hasta que salgan bien. Y si no te salen bien nunca, tampoco pasa nada, porque al final tienes que disfrutar el proceso. Esto me recuerda cuando comentaste el libro de Axlin, que al final lo que está guay, por así decir, de alguna manera, es todo lo que ha pasado hasta llegar al objetivo, porque al final llego al objetivo y dices, bueno, pues aquí estoy. Pues ahora mis intereses son otros. Sí. Así que ya sabéis, si queréis hackear vuestro cerebro y quitarle la presión del perfeccionismo, de no voy a sacar mi novela bien a la primera, empezad a acostumbrar al cerebro a sentirse bien por hacer las cosas y no por hacerlas bien. Y para eso la técnica de hacer algo que sabes que va a salir mal funciona muy bien. Sobre todo si sois gente como muy agresiva a nivel interno, ¿sabes? En plan, que os metéis eso, mucha presión o que os decís cosas como súper negativas. Forzaros a hacer cosas, uno, fuera de vuestra zona de confort, porque vais a empezar ya con la sensación de que no te va a salir a la primera, y dos, cosas que realmente nadie te puede decir si están bien o mal, porque no hay un punto intermedio, ¿sabes? Como están hechas. Y eso es lo que estamos buscando, hacer. Sí, volviendo, hilando más bien con lo de hacer, yo soy una persona que tiene muchos problemas con la procrastinación y también la procrastinación viene por el tema del perfeccionismo, porque vas aplazando y dices que ¿para qué lo voy a hacer si no lo voy a hacer bien? Y a ti mismo te justificas hacer las cosas en el último momento porque sabes que no va a salir bien, pero entonces dices, bueno, claro, es que no es culpa mía porque no he tenido tiempo. No me ha quedado hueco. De hecho, en relación a esto os traemos otro tip, que es, si habéis conseguido tener esos espacios de escritura, y no me refiero a nivel físico, sino a nivel de tiempo, es mejor sentarte y escribir, aunque no sea lo que esperabas escribir, que no escribir. Es decir, tú ese día no te sientes inspirado en tu historia y dirás, ¿nos estáis recomendando que cojas esa idea del cajón 84? No, te estoy diciendo que si ese día no sientes que vas a poder trabajar en tu historia, escribe sobre cualquier otra cosa. Pues a lo mejor te va bien escribir una columna como si fuera un diario de lo que has hecho hoy. Escribe, o sea, lo importante de nuevo es hacerlo. O sea, pensad que si tenéis un bloqueo no os vais a desbloquear de la noche a la mañana. No somos caja fuerte donde metes un código y de repente clic y ya está. No tenemos the click. Entonces, no va a funcionar así. Tenéis que iros desbloqueando poquito a poco. Por eso esta técnica de, aunque no sea lo que esperabas, hazlo, funciona muy bien. Tú te sientas, escribes cualquier cosa. Aunque no sea de tu novela, escribes sobre ti, sobre algo que te ha pasado, sobre algo que has visto, sobre algo que has escuchado. Chisme, chicos, chisme, funciona. Yo eso chisme. Lo hago mucho para vaciar mi cabeza. Porque a lo mejor tengo 20-30 minutos para escribir y yo quiero escribir, pero no me está saliendo nada. Y entonces cojo una libreta, un poco al estilo páginas matutinas, y me quejo muchísimo. Me quejo de lo que sea, me quejo del tiempo, me quejo de mis compañeros de piso, de trabajo, o de que hoy he cruzado y el árbol que había en el paso de peatones que daba sombra, pues no daba sombra ese día. Dios mío, qué cruel. Todo fatal. Cualquier cosa. Entonces, voy a escribir qué es lo que voy a hacer. También esto lo hago muchas veces, incluso estando en el trabajo me viene la idea de luego tengo que llamar a mi tía. Si se queda en mi cabeza voy a tener un problema. Entonces lo ideal, exacto, lo ideal es lápiz, papel aparte o boli, escribo, tengo que llamar a mi tía cuando salga de trabajar. El móvil también sirve. Nosotras es que somos ya un poco old school, pero es que donde hay un buen papel. quiero decir, somos de la gente que escoge libretas por el gramaje.
Entonces tal vez somos un poco peculiares. Pero la intención no es más que lo escribáis en cualquier sitio. Sí que es verdad que siempre vamos a recomendar, si estáis bloqueados, escribir primero a mano, porque la acción facilita también que el cerebro arranque más que ponerte a hacerlo con el ordenador. Pero también os digo una cosa, estos estudios están basados en gente de nuestra generación, no se ha probado en generaciones posteriores a la nuestra que no han tenido tanto impacto de la escritura manual, sino que ya se han criado con la escritura digital. Así que realmente yo al menos no pongo la mano en el fuego de que esto cambie en un tiempo. Se sigue recomendando igualmente porque al final escribir, mecanografiar es mucho más rápido que escribir a mano, entonces te obligas a bajar revoluciones. Exacto. Entonces esa parte también, pues bueno, miradlo vosotras y vosotros, qué es lo que mejor os funciona y listo. Y en cuanto a esto, os hemos traído 3 ejercicios que en realidad son homólogos en el diseño y en vez de meteros la chapa con el ejercicio en el diseño per se, que ya se la he metido a ella. Pero bueno, se entiende, no pasa nada. Lo hemos extrapolado a lo que es la escritura. Es un ejercicio que en realidad dura unos 30 minutos, ¿vale? Va muy bien si tenéis una sesión, si tenéis 30 minutos para escribir, pues a lo mejor se puede condensar y hacerlo mini, pero no aseguramos que funcione. Aquí, cartelito de extensión de responsabilidad. Sí, yo te recomiendo 25-30 minutos para hacer el ejercicio. Exacto, con ese tiempo ya verás que también pensad que hay que darle oxígeno al cerebro, espacio, etcétera. Entonces imaginaos que tenéis una sesión de 1 horita para escribir, pues vais a utilizar la mitad de la horita para empezar a desbloquearos y la siguiente mitad para ir arrancando el objetivo que vosotros y vosotras tenéis, ¿vale? Entonces, primero 5 minutos, respiramos. Típico ejercicio de mindfulness, respiración. Exacto. Hacedlo con ganas, en plan, respirad muy bien. Oxigena la cabeza. Literalmente. O sea, lo que estamos buscando es que el oxígeno llegue mucho y muy fuerte al cerebro. ¿Vale? Segundo ejercicio, mecanografía. Te pones un timer de 5 minutos. 5 minutos, ni más ni menos. 5 minutos. Y te coges un libro que te guste, una historia, un poema, lo que te apetezca. Lo vas a coger por donde te salga la página y vas a empezar literalmente a copiar todo lo que pone aquí. Pues por ejemplo, Visage le habían dicho muchas veces que era cabezota y aunque bla 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 bla. Lo vas escribiendo todo en tu documento. ¿Qué conseguimos con esto? Quitar el miedo a la página en blanco porque ya hay algo escrito. Y de hecho ya has empezado ese ejercicio y esa acción y tu cerebro ha dicho, vale, que tengo que hacer esto. Toca escribir. Empezamos por algo muy sencillo, que es, tranqui, no te agobies. No tienes que crear nada. Es que es un ansioso el cerebro, es de un verdad, ansioso. es muy needy. Entonces es como, copia, tú ponte a copiar, no pasa nada. Esto es fácil, no estás gastando energía. Claro, no estás gastando energía y no es que vayas a publicar esto, no, estás copiando para ir hackeando el cerebro, ¿vale? Tercer ejercicio, la descripción. Una vez que ya has empezado con, vale, paso 1, facilito, ¿no? Trote, he ido escribiendo. Te vas a poner otro timer de 10 minutos. Y en este timer de 10 minutos vas a describir cualquier cosa. Yo te recomiendo que sean cosas que tienes presencialmente. ¿Por qué? Porque te vas a poder fijar en texturas, olores, sensaciones. Y eso está muy bien. Porque vas a conseguir que tu escritura no sea superficial, sino que te vas a estar empezando a fijar ya en cosas un poquito más intrínsecas. Y además le vas a poder dedicar todos tus sentidos a empaparte de la situación. Lo que va a hacer con eso tu cerebro es conseguir foco. Tengo que escribir y tengo que estar concentrado, porque ahora sí que me están pidiendo hacer un siguiente paso, que es una acción. Pero siguen siendo cosas que tú puedes controlar. Sensaciones, olores. Al final sigue siendo eso, describir algo sencillo. Y así poco a poco, esto es como las marchas del coche, que pasas de 1 a 2, pues sí, estás aumentando la velocidad de tu cerebro. Claro, es que si tiras a cuarta, para arrancar, pues se te cala. Esto dentro de unos años no va a servir porque ya no habrá coches con marchas, pero bueno, por ahora nos entendemos. Sí. Vale, entonces, 2 ejercicios muy sencillo. Llevamos 20 minutos en total. Últimos 5 minutos. Aquí vas a contar, o sea, vas a seguir escribiendo, ¿vale? Y lo que vas a hacer es describir cuáles van a ser tus siguientes acciones. Ahora me voy a poner a escribir un capítulo. Y en ese capítulo voy a intentar hacer tantas palabras en tanto tiempo, voy a empezar por esta parte, voy a seguir por aquí, voy a seguir por allá. Porque lo que va a pasar es esto y esto, como si te hicieras un mini resumen. Exacto. De este futuro próximo que vas a tener. ¿Sabéis cuando os hemos dicho que el cerebro a nivel primario tiene unas formas de actuar? Imaginaos el cerebro, vamos a explicar una cosita de biología súper resumida, ¿vale? Pero tenemos 3 partes en nuestra cabeza. Tenemos una parte racional,
que es como la parte superior, una parte emocional, que empieza a ser como la mitad del cerebro, creo que por aquí os podremos poner una imagen para los que estáis viendo el vídeo, y luego hay una parte muy chiquitita que está como en la parte de abajo del todo, que es prácticamente una nuececilla, ¿vale? Que eso es lo que se llama la parte reptiliana. Sí, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano. Eso es lo que hace que estemos vivos. Por eso nos estresamos cuando vamos a tener un examen. Porque el reptiliano dice que ¡El no oso! viene. Exactamente, nos van a matar. Y es como, no, Solo un no te vas a examen. morir por el examen. Pero claro, es que son los temores y miedos que tenemos ahora. Entonces, como nuestro cerebro reptiliano, que es realmente todo lo que es intrínseco de instinto, Exacto. pues tiene que actuar, ese es otro trabajo. ¿Qué pasa cuando a este reptiliano le explicamos lo que va a suceder dentro de poco? Que dice, está todo controlado, gente. No necesito ponerme aquí a berrear como si hubiera un mañana, porque sé exactamente lo que va a pasar. Yo ya he analizado, no es una situación de estrés y vamos a estar bien. Y ¡pam! Iba a hacer clac, pero para no pentar oídos. ¡Pam! Cerebro hackeado. Y ya veréis que los siguientes 30 minutos de escritura van a ser mucho más productivos. Es que es maravilloso cuando pasa esto, porque Sí. de repente empiezas a fluir, te suena, si te pones un timer, por ejemplo, yo muchas veces me tengo que poner porque es como tengo este tiempo, Sí. no hay más. El problema es cuando estás en el foco y tienes que parar, pero bueno, esa sensación de qué bien que me ha ido esto, es lo que va a hacer que la próxima vez que os pongáis sea más fácil, porque habéis Exacto. acabado con un buen sabor de boca. Y vuestro cerebro va a recordar, la última vez que me puse a escribir, me Fue de gustó. puta. Perdón. Fue muy bien. No te preocupes, si tengo... ¿El coco? Sí. De hecho, aunque no somos muy fans de este señor por motivos diversos a su obra, como decía Pablo Picasso, Por desgracia, esta es la segunda vez que lo nombramos en este podcast. ya, es que es verdad que hacía muchas cosas mal, pero tiene frases muy buenas que a mí al menos se me han quedado bastante grabadas en la cabeza. Sí. Y es que decía que cuando llega la inspiración que me pille trabajando. Y eso no es por amor al arte. No es que la inspiración llegue y te diga, hola, ¿qué tal? Venga, vamos a ponernos a hacer cosas. Sino que aquí realmente estamos intentando generar espacios en el que nuestra ansiedad se reduzca para que nuestra creatividad brille. Vale, ya hemos hablado un poco de por qué tenemos el bloqueo, que podemos hacer para dejar de estar bloqueados, ejercicios. Y otra cosa muy importante que utilizamos las dos es una aplicación del móvil llamada Cape, Sí. de capar. De Cape. O sea, de Cape no, se llama Cape. C-A-P-E para iOS y AppBlock, es decir, A-P-P-B-L-O-C-K. Madre mía, yo de aquí a concursos de deletrear en 2 días. Para Android. Para Android. Y tú dirás, ¿para qué necesito eso? Mira, yo vivo crónicamente online. Tengo TikTok bloqueado para que a la hora me salte y me diga, tienes que poner aquí la contraseña para seguir viéndolo. ¿Y yo qué hago? Pongo la contraseña y sigo viéndolo. Como si no hubiera tenido suficiente como 1 hora. Es mucho. Pierdo mucho tiempo en el móvil. Entonces, ¿qué pasa? Como no es suficiente esto, con la aplicación de Cape, lo que hace es quitarme directamente la aplicación. Sí. Me la cierra. Y como ya la he cerrado, me es más fácil no volver a entrar y tener que buscarla. No es solo que te la cierre, es que tienes una opción donde pones que una vez que yo haya consumido el tiempo, la aplicación me desaparezca incluso de mi listado de aplicaciones. Es muy loco. Claro, si tú tienes que esforzarte para entrar luego en Instagram, Threads, TikTok o la red social de turno que hace que estés haciendo... Scroll infinito. Porque, bueno, a ver, están hechas para eso, lo hacen genial, pero claro, necesitas poder concentrarte, poder parar y vivir. Sí. De hecho, o sea, os hemos recomendado estas aplicaciones porque son las que utilizamos, pero hay porronaco. Aquí lo que vamos es, con lo que cuesta generar la situación, ponerse y hacerlo, no dejéis que nada os distraiga. Y cuando nos referimos a nada, hablamos tanto de lo que tiene que ver con el dispositivo como incluso la gente. O sea, si sabéis que ya habéis reservado ese espacio para tener ese hueco y escribir, pedirle a vuestros familiares, amigos, etcétera, que no os molesten durante ese rato, sobre todo si vivís con más personas. Y de hecho os queríamos también explicar esto porque al principio hemos empezado con cosas muy genéricas que están muy bien si no tienes prisa, pero los ejercicios que os hemos explicado como en la segunda parte del capítulo creemos que son súper útiles si tenéis un deadline. Claro, porque si tú tienes una fecha de publicación o de entrega, Tienes que ponerte. no puedes estar en plan, bueno, no pasa nada si hoy no escribo, voy a salir a que me dé el aire. Bueno, es que a lo mejor
el aire deben ser 15 minutos y luego tienes que volver porque tienes que escribir sí o sí. Claro, en plan, si realmente es tu trabajo y tienes que sacarlo, a veces parece que el creativo vive triste porque es como, madre mía, si no soy creativo todos los días, ¿qué voy a hacer? Pero es que la creatividad, gente, se entrena. Y por eso os decíamos lo de hay que hackear la cabeza, porque así es como realmente vais a conseguir esos espacios. Yo creo que la persona que tiene el cerebro más hackeado para escribir, las que tienen el cerebro más hackeado para escribir, es Stephen King. Es que ese hombre, una de dos, o escribe 2000 palabras al día, que os puedo asegurar que es un porrón. Es muchísimo. O está 4 horas escribiendo, lo que pensé antes. Entonces, 4 horas escribiendo es muchísimo. Claro, él se dedica a esto y tiene casi 70 libros publicados, 60 y muchos, no sé cuántos. Que también o sea, si lo piensas, es como nosotras trabajamos 8 horas al día, él hace una media jornada, o sea, está muy bien, pero... Si comparas, pero este hombre tiene que tener el cerebro hackeado seguro para 100%. La cantidad de cosas que escribe. Y otro que también creo que está un poco de Lulu es el Brandon Sanderson, porque el tío te está haciendo 2 sagas y de repente un día te dice, bueno, el otro día me fui a la playa con mi familia, me aburrí y nueva novela secreta. Es como, tío, por favor. En la playa, pim pam. ¿Sabéis el trendy este que se ha puesto de moda de me estás dejando pero soy... Hay uno muy bueno que dice, me estás dejando pero soy Brandon Sanderson. Y de repente, toma, he escrito un libro sobre esta ruptura. O sea, es literalmente este hombre. Pues eso. Si tenéis un deadline, obviamente vais a tener que trabajar. Estas personas, por favor, no os comparéis con ellos, porque no. Creo que es como tirarte piedras al tejado. Exacto. Pero... Dentro de vuestras limitaciones y lo que hablábamos antes, oye, si es tu trabajo, pues tendrás que coger una rutina de curro como tenemos todos con el resto de trabajos. O sea, quiero decir, al final escribir es una cosa más. Ahora, con esto lo que os recomendamos es eso, son como distintos tips de menos a más, unos con un poquito menos de presión y más amables y otro que parece que puede tener un poquito más de presión porque son los ejercicios, pero que realmente a mí al menos me funcionan bastante bien. Y además es lo que os digo, esto nos viene del mundo del diseño, entonces es algo que muchos creativos utilizan en su día a día, así que lo podéis ir pues prolongando, ¿no? También los pomodores van muy bien, yo los uso bastante, además... A veces es 20 minutos trabajar, 5 descansar, 50 trabajar, 10 descansar, depende de lo que os vaya, ir probando cosas. Creo que hasta aquí más o menos todo lo que queríamos decir. De hecho, nos encantaría a las dos, y os lo pedimos un poquito, que si utilizáis alguna de estas técnicas o hacéis algo totalmente diferente, que nos lo dejéis en comentarios también para aprendernos otras cosas nuevas, probar técnicas nuevas, y si no somos nosotras, pues que sea el resto de oyentes y gente que nos ve tanto en Spotify como en YouTube, porque al final la idea es ayudarnos un poquito entre todos. Sí, al final recordad que nosotras también estamos aprendiendo con lo que estamos haciendo. Si quieres ver cómo seguimos evolucionando, recuerda seguirnos. Y si nos ponéis en comentarios más cositas, pues mejor, porque a veces también nos tiramos de los pelos. Sí, o sea, claro, parecemos como muy alegres y que lo tenemos todo muy controlado, pero no es verdad, hay de todo. Hay de todo. Y mientras nosotros hacemos jajaja, en mi cabeza hay flashbacks de guerras. Sí, recuerdos de Vietnam. 100%. Así que nada, muchas gracias por un capítulo más con nosotras y nos vemos en el capítulo siguiente, donde hablaremos de... Vale, vamos a hablar de lo que hemos leído, nuestras últimas lecturas, si hemos aprendido algo, si las hemos disfrutado. La idea es disfrutar, leer también. Sí. Y nada, a lo mejor os podemos recomendar algún libro que no conocíais. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.